El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Celebramos este segundo día en honor a San Francisco de Asís. También nos preparamos para celebrar su fiesta, y por eso hemos tenido nuevamente la iniciativa de ir a las comunidades y celebrar la Eucaristía. Hoy nuevamente recordamos las hazañas del Señor en el Salmo que hemos escuchado, y sobre todo vemos cómo el Señor se ofrece nuevamente diciéndonos: el Señor será nuestro pastor. El Señor siempre será nuestro pastor, siempre será nuestro guía, siempre estará con nosotros, y lo hace de diferentes formas y de diferentes maneras. Especialmente nos acompaña y es nuestro pastor en una vigilancia constante por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Nos vigila y nos alerta con su palabra, con sus enseñanzas, y por eso cada uno de nosotros pues tiene un discernimiento de la palabra conjuntamente con lo que Dios ha colocado en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Por eso el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, que es muy importante para nosotros, nos habla de lo siguiente. Nos hace un anuncio, como lo hacía también el día de ayer en la palabra. Le anunció a sus discípulos, y hoy nos recuerda ese anuncio, que será entregado en manos de los hombres. Y como al igual que ayer decía la palabra, los discípulos no comprendían, no entendían de qué se les estaba hablando, y por eso ellos temen o tienen miedo de preguntarle: bueno, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así? Que va a ser entregado en manos de los que decía ayer la palabra, de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, ¿verdad? Y entonces, ante esto, pues hoy 3 ideas para reflexionar nuevamente de la palabra de Dios. La primera que yo digo es: escuchen. El Señor le dice a sus discípulos: escuchen, ¿verdad? Luego habla de un verbo que es entregado o entregar. Y por último, pues ese temor, temían, los discípulos temían de preguntarle. Así termina el Evangelio diciendo precisamente hoy. ¿Qué es lo que nos pide Jesús hoy? Jesús nos sigue pidiendo que le escuchemos. Escúchenme. Escuchemos el Evangelio, porque sus palabras no son simples, o simples frases, o simples eslogan, como decíamos en estos días. La palabra de Dios es semilla, o son semillas que siempre el Señor va regando por medio de los que nos dedicamos, hombres y mujeres, a anunciar el Evangelio del Señor. Y son semillas de vida en las comunidades, semillas de vida en las parroquias, semillas de vida donde quiera que se pueda verdaderamente anunciar. Y hoy el Señor nos hace esa invitación a que verdaderamente abramos los oídos del corazón, abramos los oídos en medio de tanto ruido que hay en nuestro tiempo. Nosotros sabemos
que hay ruidos que no quieren dejarnos escuchar la voz de Dios y que por supuesto no nos va a querer dejar escuchar lo que el Señor quiere comunicarnos. ¿Cuáles son esas cosas? El celular, las redes sociales, las noticias que a veces no son verdaderas, sino que son noticias falsas y que muchas veces nos desaniman, nos desactualizan, también voy a decirlo así, y además de eso, pues a veces recibimos tanta información que saturan nuestra mente que nosotros a la final no sabemos en qué creer y estamos escuchando muchas cosas que nos desvían de el seguimiento a Cristo. Escuchar, el Señor nos dice, vamos a escuchar verdaderamente a Jesús, escucharlo a Él. ¿Y qué significa eso? Detenernos en medio de todos esos ruidos que hay en el mundo, detenernos en silencio para verdaderamente poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? Escuchar la voz en medio de todos esos ruidos que nos permitan o que nos orienten acerca de decisiones que también tomamos. Cuando uno escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios le ayuda a uno a tomar decisiones. Cuando uno no escucha la palabra de Dios, pues uno a veces actúa automáticamente o incluso pudiera ser actuar por inercia. Entonces, si escuchamos la voz de Dios, eso nos va a permitir a nosotros orientarnos, tomar sabias decisiones y no estar solamente pendiente de las cosas o de los ruidos, repito, del mundo. Hay cosas que son maravillosas en el sentido de que nos comunican y que nosotros debemos agarrar lo bueno y lo otro desecharlo. Nos habla también el Evangelio de que Él dice que va a ser entregado. O sea, alguien lo va a entregar. ¿Sí? Como decía la palabra de Dios ayer, el Hijo del Hombre tiene que someterse y va a ser humillado por los sumos sacerdotes, por los escribas y por los fariseos. La palabra que hoy, digámoslo así, congenia es que es entregado. Alguien lo va a entregar, nosotros sabemos quién lo entrega. Y él mismo hace ese anuncio, voy a ser entregado, no por debilidad, o sea, el Señor no es porque Él es débil y quiso dejarse entregar, renunciar quizás no. Él se deja entregar, primero porque el Padre le había colocado eso, así estaba escrito, pero también Él se deja entregar por amor a la humanidad, ¿verdad? Se entrega en la cruz para salvarnos. En nuestro tiempo, ser entregado también significa como un padre de familia que se entrega, ¿no? Va a ser entregado, o sea, una persona que se entrega. O una madre de familia que se entrega también, ¿cómo no? Un trabajador que se entrega, o sea, un padre que se entrega en su hogar, en su familia, una madre que se entrega a sus hijos en su hogar, un trabajador humilde, sencillo, pero de principios justos, se entrega también en el trabajo, ¿verdad? Y se entrega para servir con honradez. Un sacerdote también que se entrega por la comunidad, que atiende a la comunidad, que atiende a su pueblo, ¿verdad? Cada uno de nosotros también debemos entregarnos y entregarnos a las responsabilidades que Dios nos ha encomendado, de una o de otra manera. Cada cristiano pues está llamado a vivir el espíritu de entrega en lo cotidiano, en lo pequeño de cada día, en lo que nosotros verdaderamente pues vivimos. Y por último, que es la tercera idea, temían, dice el Señor, que nadie se atrevía a preguntarle nada porque tenían quizás miedo o no querían ser claros. Bueno, ¿a qué te refieres con eso? No entendemos, ¿verdad? Y los discípulos tienen miedo de preguntar. Eso es todo. ¿Cuántas veces a nosotros cuando está pasando algo, digamos que como que no comprendemos, no entendemos, no preguntamos y nos quedamos con esa incógnita y nos quedamos con esa duda?
porque el temor muchas veces nos lleva a la duda. No, hay que preguntar. Bueno, pero el Señor quiere clarificarle, ¿no? Muchas veces nosotros, como les estoy diciendo, también tememos acercarnos a Dios como somos, con nuestras dudas, con nuestros temores y muchas veces con nuestras preguntas. A mí, en el seguimiento a Cristo, como yo se los he comentado muchas veces, yo siempre le preguntaba al Señor, ¿para qué esto? ¿Por qué esto? ¿Será que sirvo para esto, Señor? Incluso a medida que pasa el tiempo, uno le sigue preguntando al Señor, Señor, ¿será que te equivocaste conmigo? Y uno sigue y le pregunta. Y así uno tiene que acercarse a Dios. Y Dios, a medida que va avanzando el tiempo y a medida que va dejando que Él sea verdaderamente nuestro cuidador, nuestro pastor, Dios le va dando las respuestas en el camino. Pero hay que abrirse, por supuesto, un camino de oración y un camino de oración humilde, porque si es soberbio, pues a veces hay una resistencia humana que no nos permite verdaderamente tener claridad de nuestro servicio y de nuestra misión en medio de la comunidad cristiana, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos y entendamos que Jesús no nos rechaza. No rechaza nuestras inquietudes, esas preguntas que tenemos, esas respuestas que necesitamos, ¿verdad? Al contrario, nos invita a confiar. Nos invita a permanecer en Él. El miedo paraliza la fe libre. Eso es lo que quiere hacer el miedo, pero nosotros no debemos tener miedo. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo? Yo recuerdo una anécdota en el seminario donde nosotros queríamos preguntar, y más que preguntar, decir o poner nuestro punto de vista. Y recuerdo que todos nos habíamos colocado de acuerdo como curso, éramos como unos 13 que íbamos quedando. Vamos a hablar con este padre, porque pues como que no nos está tratando muy bien. Y resulta ser de que cuando ya estábamos reunidos todos, a ver, ¿qué es lo que ustedes me querían decir? Nos dice el padre, y nadie quería hablar. ¿Porque tenían qué? Miedo. Tenían miedo. Yo no digo yo tenía miedo, porque no, a la final yo fui el que tuve que hablar y fui el que pagué las consecuencias, ¿no? Y después me decían todos, uy, Rengifo, usted no hubiera hablado, ahora lo van a votar. Eso es lo que me decían ellos. No, esto es la obra de Dios, esto no es una obra humana. Si yo voy a ser sacerdote, no hay nada que lo impida. Punto. Como dice el padre Marcos, ¿no? Y entonces, preguntamos y reclamamos. Y bueno, y luego, pues digamos que fue favorable, ¿no? Miren, nosotros hoy lo que les quiero decir es que estamos llamados a superar los miedos, ¿verdad? A superar el miedo que tenemos y a que no nos dé miedo de dar testimonio de Cristo, porque eso también es lo que pasa muchas veces. Y sobre todo en una sociedad que nos quiere marcar, no como cristianos, sino que nos quiere como primero alejar y que no nos entiende muchas veces, ¿no? O que el mundo, en esa sociedad que estamos, no entiende la fe. A veces nosotros mismos nos confundimos, porque ciertamente formamos parte de la sociedad. Esto, queridos hermanos, yo se los invito a que lo vivamos con alegría, lo vivamos con esa entrega, ¿no? Lo vivamos con alegría y con valentía, porque el Señor es nuestro pastor, así nos dice Jeremías, o así nos dice el Salmo que hoy hemos escuchado. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Amén.